esta coyuntura económica hemos hecho un ejercicio tratando de darle seguimiento a la presentación del informe del primer trimestre y también para contrastar cuál es la ruta que el país debe seguir en cuanto al crecimiento y el desarrollo, ¿verdad? Y qué tanto nosotros estamos siguiendo ese camino o estamos desviados. Entonces ahí vamos comparando cada uno de los componentes claves para una estrategia de crecimiento de largo plazo. Entonces comenzamos nosotros sosteniendo que para alcanzar el desarrollo económico y social de los salvadoreños, lo que El Salvador necesita es una estrategia de crecimiento de largo plazo. O sea, necesitamos una única estrategia de crecimiento para los próximos 30 años que tenga como meta que crezcamos a 5% anual. Esto significa que de un PIB per cápita que teníamos en 2012 de 3.800 millones de dólares, creciendo al 5%, podríamos llegar a 16.500 millones en los próximos 30 años. Pero eso significa que tiene que haber un compromiso de país para que esta única estrategia de crecimiento sea implementada por 6 gobiernos. O sea, no puede ser que un país crezca si cada 5 años está cambiando su estrategia, sino que necesitamos una única estrategia de crecimiento para los próximos 30 años y que ésta sea impulsada por los próximos 6 gobiernos. Vivimos en un país democrático y va a haber alternancia en cualquiera de esos próximos 30 años, pero no es posible que cambiemos la estrategia cada vez que hay alternancia. Debemos de llegar a un acuerdo de nación para que exista una sola estrategia. Entonces aquí evaluamos 5 elementos necesarios para tener una estrategia de crecimiento exitosa. Son los ingredientes para el crecimiento económico, resultado del estudio de las experiencias exitosas internacionales, de un informe que se hizo hace algunos años por la Comisión para el Crecimiento y el Desarrollo, conformada por 19 personalidades mundiales y 2 premios Nobel de Economía. Ahí se determinaron estos 5 elementos que son comunes a todos los casos de éxito. El primero es una economía orientada al mundo, o sea, que le saca provecho a la dolarización, a la globalización. En segundo lugar, es una estrategia con visión de futuro, o sea, no solo pensamos en el presente, sino que también pensamos en el futuro y por lo tanto tiene que tener altos niveles de inversión y ahorro en términos per cápita. En tercer lugar, en estos casos exitosos hubo responsabilidad fiscal, es decir, que se manejaron bien las finanzas públicas para garantizar que el Estado pudiera financiar la infraestructura que el país necesita para crecer, la educación, la salud y los servicios básicos, más los servicios de gobierno, ¿verdad?, para un buen gobierno. También se tiene que basar en una economía de mercado, donde haya seguridad, en el sentido que cuando uno produce, no le quiten lo que uno produce, ¿verdad?, porque si no, no se puede crear negocios. Ya vamos a hablar más de eso, ese es el cuarto elemento. Y el quinto elemento que tiene que existir para una estrategia de crecimiento es un liderazgo político
que sea creíble, capaz y comprometido con esta única estrategia de crecimiento. Entonces, lo que tenemos en el comunicado de prensa es que comparamos cada uno de estos 5 elementos con lo que está ocurriendo en la realidad. Pero al mismo tiempo esto nos va a servir de pivote o de criterio para nosotros, para la población, para que compare las diversas propuestas que existen de gobierno que va para las próximas elecciones, a ver si cumple con estos 5 requisitos. Entonces, le voy a pasar primero la palabra a Luz María Serpa de Portillo, donde nos va a comparar cómo vamos en términos de crecimiento, de exportaciones y de ahorro e inversión. Después le pasaré la palabra a la licenciada Carolina Alas de Franco, donde nos va a tocar el tema de la responsabilidad fiscal y de la necesidad de la existencia de las condiciones para el funcionamiento de una economía de mercado, a ver cómo estamos en eso, y por último voy a dar yo unas palabras finales para pasar luego a las preguntas y respuestas. Gracias. Muy buenos días. El crecimiento actual de la economía está muy por debajo del 5% que nos señalaba el doctor Trigueros. Al primer trimestre del año, el PIB creció 1.4%, manteniendo el bajo dinamismo observado en los últimos años. Al segundo trimestre, el indicador de ventas de FUSADES registró una pequeña mejora en todos los sectores investigados. Esta mejora también se percibe en el índice de volumen de actividad económica elaborado por el Banco Central de Reserva, que creció 2.5% a mayo en su tendencia ciclo. El sector externo muestra un moderado crecimiento en relación a su potencial contribución al crecimiento de la economía. Las exportaciones se recuperan a un ritmo de 5.6% hasta junio, pero esta tasa es inferior al promedio observado en los últimos 20 años de 10%. Las importaciones crecieron un poco más de 7%, destacando las compras de bienes de capital, que aumentaron en 17%. Las remesas familiares crecieron hasta julio 0.6%, y esto muestra que han perdido el dinamismo que se venía observando en los últimos años. El esfuerzo de inversión en El Salvador es inferior al observado en los países de la región centroamericana, y el clima de inversión permanece negativo. El 51% de los empresarios entrevistados por la encuesta dinámica empresarial de FUSADES perciben un clima de inversión desfavorable, y en cambio solo un 4% lo perciben favorable. La inversión extranjera directa al primer trimestre fue de 116 millones, similar a la registrada en el mismo periodo del año anterior. Pero cuando se compara en términos anuales, es inferior a la observada en los países de Centroamérica. Y yo me quedaría hasta acá. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a ver cómo estamos en la estabilidad macroeconómica, que, como ya se ha mencionado, es uno de los factores que potencian el crecimiento de un país. Y precisamente en la situación de las finanzas públicas es la que nos preocupa, porque observamos que la ruta que estamos llevando nos puede llevar a la insostenibilidad si no se hacen o se toman medidas correctivas. Y esto compromete el gasto que puede destinarse a salud, a educación e infraestructura, que son tres de los factores muy importantes para elevar el potencial de un país, el potencial futuro de crecimiento. ¿Y a qué nos referimos con esta preocupación de la situación de las finanzas públicas? Vemos que, contrario a lo que se ha comprometido en diferentes acuerdos,
En el primer semestre de este año hemos observado un aumento de la brecha fiscal de 52.7 millones, esto es equivalente a un aumento de 17.7%, y esto nos lleva a un déficit para el primer semestre de 350 millones, que es un déficit alto si lo comparamos con los años anteriores a la crisis. Por otro lado, el saldo de la deuda del sector público no financiero, incluyendo pensiones, llegó a 13.811 millones. Y aquí debemos recordar que en el año 2012, con la emisión de eurobonos, solo en ese año hubo un aumento de 5.1 puntos porcentuales. Entonces tenemos un nivel de deuda alto y se están cerrando las fuentes de financiamiento. Por otro lado, cuando vemos la recaudación tributaria, vemos que nos encontramos 109.3 millones por debajo de lo que estaba proyectado recibir. Entonces, aquí debemos referirnos también a lo que es la elaboración del presupuesto. Hemos analizado nosotros en un documento el presupuesto 2013 y hemos visto una sobreestimación de los ingresos. Y ya para el primer semestre vemos que no se están cumpliendo estas metas, que son bastante altas. Sobre todo el IVA, que está relacionada con está creciendo muy lentamente, relacionado con la baja actividad económica, tiene una diferencia bastante importante con respecto a lo que las autoridades pensaban recibir en este primer semestre. Y también por el lado de los gastos, de los 800 millones que se colocaron en eurobonos y que supuestamente iban a ser utilizados para pago de deuda, vemos que ya en el primer semestre se han autorizado 158.5 millones para pago de gasto corriente. Entonces, esto nos está diciendo que vamos a terminar el año con un mayor déficit y también que no estamos tomando medidas como para frenar ese mayor endeudamiento. Ahora, ¿qué está pasando en relación a las bases de una economía de mercado? Este sería un segundo factor en los que se han identificado como muy importante para propiciar el crecimiento de un país. Y lo que observamos en el país es que se están debilitando esas bases que son la fortaleza de una economía de mercado, es decir, las que sirven para que realmente funcione. Vemos, si nosotros observamos en el índice de libertad económica de la Heritage Foundation, que El Salvador, de tener el lugar 24 en el 2005, pasó a la posición 53 en el 2013. Es decir, hemos retrocedido bastante y recordemos que este índice lo que nos está midiendo son los factores que facilitan o obstaculizan el poder hacer negocios y poder tener libertad en el mercado. Entonces, lo que estamos observando en el país es un debilitamiento del Estado de Derecho. Es cada vez más difícil y hay, digamos, amenazas para la independencia de poderes. Por otro lado, tenemos que los empresarios, cuando ellos mencionan por qué consideran que el clima de inversión es negativo, está muy ligado con la incertidumbre, con la delincuencia y también con la baja actividad económica. Y vemos que la delincuencia y la violencia ha llegado a un nivel tal en el país que en las encuestas que nosotros pasamos a las empresas, 1 de cada 4 empresas había sido víctima de la delincuencia tan solo en el segundo trimestre de este año. Y esto claramente afecta aún más a las pequeñas empresas. De estas eran un 30%, es decir, casi cada una de cada 3 empresas estaba siendo afectada. Entonces estamos viendo que se está deteriorando la estabilidad macroeconómica y se están debilitando las bases para un buen desempeño de una economía de mercado. Y en ese sentido llamamos pues a la reflexión para tomar las medidas para poder mejorar esta situación. Aquí me quedaría y darían la palabra al doctor Trigueros. Bueno, gracias. Nada más para cerrar algunas reflexiones, creemos que es importante que el país tenga una visión de largo plazo, ¿verdad? Y en ese sentido, nosotros establecemos metas, ¿verdad? O sea, cuál es el
el fin hacia el cual vamos y queremos como país ir a una sociedad desarrollada, ¿verdad? Y para eso tenemos que crecer por lo menos a 5% los próximos 30 años. Y se requieren estos 5 elementos que he mencionado. Entonces, hay como una pregunta básica, y es, en el mundo existen experiencias de éxito en términos de crecimiento económico y social, en términos de desarrollo social, y nosotros no tenemos por qué inventarnos la rueda. Es decir, los ingredientes allí están. Entonces, si en el país tuviéramos un acuerdo nacional, entonces el problema o el desafío sería un desafío técnico, ¿verdad? Donde tendríamos que elegir entre estos ingredientes de éxito y ver cómo los combinamos de acuerdo a nuestro contexto específico, a nuestra historia y a nuestras aspiraciones. Pero eso no es lo que tenemos. Aquí no existe un acuerdo único para una estrategia de crecimiento. Entonces, cuando no existe un acuerdo único para tener una estrategia de crecimiento de largo plazo, con metas concretas, como la de crecer a 5% en los próximos 30 años, y que ésta sea impulsada por 6 gobiernos, entonces ya no tenemos un desafío técnico, sino que lo que tenemos es un desafío político, un desafío político para ponernos de acuerdo en esa única estrategia. Entonces, ¿cómo llegamos a eso? Y eso lo logran los países que tienen un liderazgo creíble, un liderazgo competente, capaz, y un liderazgo político comprometido con esa única estrategia de crecimiento. Entonces, esto nos lleva a la necesidad que hemos venido hablando de hace mucho tiempo, de construir un diálogo nacional para que vayamos estableciendo como sociedad cuál es esa estrategia única de crecimiento para alcanzar el desarrollo que queremos para todos los que vivimos en El Salvador.